Bajo la dura luz del día, Marco Aurelio, con armadura completa, observa a sus legiones en el campo de batalla. Su armadura imperial brilla, pero su rostro revela un profundo cansancio. Una preocupación palpable está grabada en cada línea de su rostro curtido. Las legiones se agitan, un mar de acero preparándose para el choque inevitable. La mirada de Aurelio recorre el campo de batalla, abarcando la inmensidad. Él se alza como una figura solitaria en medio de la inminente tormenta de guerra. Dentro del palacio imperial, Marco Aurelio se encuentra en medio de un lujo opulento. El peso del imperio lo agobia. La gran cámara parece amplificar su soledad, cada detalle dorado un recordatorio de su pesada carga. Una palpable sensación de aislamiento llena la habitación mientras se enfrenta a las vastas responsabilidades. Su figura está enmarcada por las sombras, resaltando el costo personal del poder y el deber. Dentro de la Cámara del Consejo, Marco Aurelio dirige una reunión del Senado, su presencia imponente en medio de una creciente inquietud. El aire es denso con miedos tácitos, sombras que danzan sobre los rostros de los senadores. Susurros de la plaga resuenan en la cámara, pintando la escena con temor e incertidumbre. El peso de las amenazas fronterizas oprime, sumándose a la palpable tensión que llena la habitación. Dentro de la tienda, Marco Aurelio está solo. La suave luz de la lámpara proyecta sombras danzantes sobre las paredes de lona. Su ceño está fruncido por la reflexión mientras garabatea atentamente en su diario, buscando respuestas en la quietud de la noche. La naturaleza del poder. Escribe, con sus palabras resonando en la quietud. ¿Es simplemente la capacidad de mandar? ¿O reside el verdadero poder en la virtud? Hace una pausa, considerando el peso de su pregunta bajo el vasto e indiferente cielo. El silencioso rasguño de su pluma llena la tienda mientras continúa su solitaria contemplación. En la frontera norte, las legiones romanas se enfrentan violentamente a la horda bárbara, una brutal danza de muerte y gloria. Desde lo alto de una colina azotada por el viento, Marco Aurelio contempla la carnicería, con la mirada distante y contemplativa. El choque del acero y los gritos de los moribundos llenan el aire mientras la batalla ruge bajo su estoica presencia. Perdido en sus pensamientos, el emperador medita sobre la fragilidad de la vida en medio del caos. Un filósofo en el mundo de un guerrero. Sus ojos reflejan una profunda tristeza. Un líder agobiado por el peso de su imperio y el ciclo interminable de la guerra. Dentro del palacio imperial, llegan noticias que ensombrecen a Marco Aurelio. Una plaga se lleva a un hijo. El peso del imperio y la tragedia personal caen sobre él. Su rostro refleja una profunda tristeza. Se yergue imponente, el manto del emperador pesado, esforzándose por enmascarar la cruda agonía interior. Un destello de dolor traiciona su estoica fachada. El corazón de un padre traspasado por la pérdida. Marco Aurelio lucha por mantener la compostura, luchando contra el dolor para mantener su deber imperial. Sus ojos reflejan la carga del liderazgo y la profunda tristeza de la despedida de un padre. La linterna proyecta una luz cálida dentro de la tienda, revelando la solitaria figura de Marco Aurelio. Está sentado encorvado en su escritorio. El silencio amplifica el rasguido de su pluma mientras vierte sus pensamientos en un diario. Afuera, el viento susurra secretos contra la lona. Un contrapunto suave al enfoque intenso del interior. Su ceño se frunce en concentración. Cada palabra un paso deliberado en un camino de introspección. Todo lo externo puede ser arrebatado, excepto tu mente y tu virtud. Escribe, sus palabras resonando en el espacio silencioso. En el campo de batalla, los rayos del sol iluminan la armadura de las legiones masivas de Marco Aurelio. Marco Aurelio se yergue imponente. Su presencia exige la silenciosa atención de cada soldado. Su voz corta el aire, resonando con poder y convicción. Luchad con honor y valentía. El grito de batalla de Marco Aurelio enciende los corazones de sus hombres. Un mar de rostros decididos, listos para seguir a su emperador al corazón del conflicto. En el palacio imperial, la luz de las velas parpadea sobre Marco Aurelio y Faustina. Las sombras bailan con las ansiedades tácitas de su reinado. Faustina, mi amor, el peso de Roma oprime fuertemente mi alma esta noche, confiesa Marco Aurelio, con la voz cargada de preocupación. Faustina responde, y el mío, Marco.
Su unidad brilla como un faro contra la oscuridad que se avecina. Entonces lo enfrentaremos juntos, mano a mano. Promete Faustina, hasta nuestro último aliento. En el corazón de la Cámara del Consejo, Marco Aurelio está de pie, el destino de Roma grabado en su noble frente. La sombra de una conspiración ensombrece sus ojos. La puñalada de la traición se clava profundamente en el alma del emperador. Su mandíbula se tensa, una tormenta silenciosa de emociones encontradas que se gesta bajo su regia apariencia. Resolve endurece su mirada. La justicia y la misericordia guiarán su mano, no la venganza. Dentro de la tienda, Marco Aurelio, bañado por el resplandor de la linterna, es una figura solitaria en medio de la vasta naturaleza. Se encorva sobre un diario desgastado, encuadernado en cuero, cuyas páginas están llenas de secretos y reflexiones. La pluma raspa contra el pergamino, cada trazo un susurro en la noche silenciosa. El verdadero poder no es el dominio sobre los demás, sino sobre uno mismo, murmura, las palabras resonando en el pequeño espacio. Bajo el sol implacable de Ciudad de Roma, un mar de rostros sufrientes refleja la desesperación de la ciudad. Marco Aurelio observa a su pueblo asolado por la plaga, con una expresión que es una máscara de profunda tristeza y preocupación. El peso del liderazgo lo agobia mientras es testigo de la devastación que lo rodea. Sus ojos escudriñan a las multitudes desesperadas, buscando un atisbo de esperanza en medio de la miseria abrumadora. La compasión graba líneas más profundas en su rostro, un testimonio silencioso de su empatía. Los gritos de los afligidos resuenan a su alrededor, alimentando su determinación de encontrar una solución. Una luz tenue proyecta largas sombras en el palacio imperial. Marco Aurelio escucha. Su rostro es una máscara de contemplación. Muros ornamentados se alzan mientras el consejero habla, sus gestos urgentes en la luz parpadeante. El rostro del consejero está surcado por la preocupación, cada línea un testimonio de la difícil situación del imperio. Debes tomar medidas drásticas, insta el consejero, con su voz resonando en la vasta cámara. La mirada de Marco Aurelio se endurece. El peso del imperio lo oprime en el palacio silencioso. Dentro de la tienda, una linterna proyecta un brillo tenue, mientras Marco Aurelio está sentado, perdido en sus pensamientos, con un diario en la mano. Las paredes de lona ondean suavemente, susurrando secretos en la brisa nocturna. Frunció el ceño, escribe cuidadosamente sus pensamientos, buscando consuelo en el tranquilo santuario. No puedes controlar lo que ocurre afuera, pero siempre puedes controlar tu reacción. He writes, finding strength in his words. La luz de la linterna parpadea, iluminando su rostro, una máscara de determinación contra lo desconocido. En el campo de batalla, Marco Aurelio lidera sus legiones, su armadura brillando bajo la dura luz del sol. La espada de Aurelio se alza, un faro de desafío contra la horda bárbara. Los soldados romanos avanzan, inspirados por la inquebrantable determinación de su líder. El acero choca contra el acero, mientras la batalla alcanza su punto álgido. La presencia de Marco Aurelio cambia el rumbo. Su valentía es un fuego rugiente que consume toda duda. Dentro del gran palacio imperial, un pesado silencio desciende cuando llegan las noticias. Marco Aurelio recibe la grave noticia de la muerte de su esposa, con el rostro surcado por la incredulidad. Una ola de dolor abrumador lo inunda, amenazando con romper su compostura. A pesar del dolor aplastante, Marco Aurelio se mantiene erguido, con su determinación inquebrantable. Sus ojos reflejan una profunda tristeza, pero una gran fuerza permanece inquebrantable. Dentro de la tienda, la luz tenue proyecta largas sombras mientras Marco Aurelio está sentado, con un diario gastado en su regazo. Frunce el ceño concentrado mientras empieza a escribir. El rasguido de su pluma hace eco suavemente. El cuero desgastado del diario insinúa innumerables entradas, cada una llena de reflexiones personales. His voice breaks the silence as he reads aloud. La vida me está quitando todo aquello que me hacía depender del mundo exterior, para que aprenda a sostenerme solo con mi interior. Termina, con sus palabras flotando en el aire quieto de la noche. Bajo el sol brillante de Ciudad de Roma, Marco Aurelio camina. Su presencia es un faro de esperanza. Sus pasos resuenan por la ciudad, un ritmo de tranquilidad entre su gente. Con los ojos llenos de compasión, ofrece palabras de consuelo, un bálsamo para las almas cansadas. Cada gesto, cada mirada,
refuerza su dedicación a su pueblo. Un líder en medio de su ciudad, su misma existencia irradia esperanza y resistencia. Dentro del Palacio Imperial, Marco Aurelio está sentado solo, la única figura en la vasta cámara. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras danzantes que enfatizan la profunda serenidad grabada en su rostro. Cada línea narra una historia de deber inquebrantable y profundidad filosófica. La tenue luz acentúa el peso del legado que lleva. Le rodea un aura de aceptación, una tranquila comprensión en el corazón del imperio. Dentro de la tienda, la luz parpadeante de la linterna baila alrededor de Marco Aurelio mientras está sentado, perdido en sus pensamientos. Las sombras se estiran y se balancean mientras se encorva sobre un diario desgastado con encuadernación de cuero, con el ceño fruncido en profunda concentración. El rasguño de su pluma llena la tienda. Cada trazo captura sus profundas reflexiones en pergamino. Él escribe, las palabras resonando en la tenue luz. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Sobre el campo de batalla, Marco Aurelio contempla el amanecer. Siente una conexión profunda con la naturaleza que lo rodea. El sol naciente ilumina su rostro sereno. Un momento de paz antes de la batalla. Dentro del gran palacio imperial, Marco Aurelio se erige como un faro de sabiduría, listo para recibir a los dignatarios. Embajadores de reinos lejanos llegan. Sus ricas vestiduras contrastan marcadamente con los salones de mármol. Una tensión palpable llena el aire cuando comienzan las negociaciones, cada palabra medida y deliberada. La calma de Marco Aurelio enmascara la compleja diplomacia en juego. Su perspicacia es la fuerza del imperio. Dentro de la tienda, una linterna proyecta un cálido resplandor sobre Marco Aurelio mientras está sentado, una figura solitaria contra las paredes de lona. El suave rasguño de su pluma llena la tranquila noche, mientras registra meticulosamente sus pensamientos en su diario. Su ceño se frunce en concentración, cada palabra cuidadosamente elegida y deliberadamente colocada en el pergamino. El poder que tanto se busca fuera es efímero, frágil y superficial. He writes, his hand steady and sure. La luz de la linterna parpadea, proyectando sombras danzantes que enfatizan la profundidad de su estado de ánimo reflexivo. El único poder que permanece es el que construyes dentro de ti. E concludes, sealing his wisdom for posterity. Bajo el brillante cielo de Ciudad de Roma, Marco Aurelio encarna el respeto solemne, una figura de poder en medio de la antigua grandeza. Participa en ceremonias religiosas sagradas. Cada uno de sus gestos es un testimonio de la tradición. Los rituales se desarrollan, un tapiz de fe e historia tejido en el corazón de Roma. La presencia de Marco Aurelio impone reverencia, un líder profundamente conectado con el pulso espiritual de su pueblo. Dentro del Palacio Imperial, la noche desciende, proyectando largas sombras mientras Marco Aurelio se enfrenta a su hijo, Cómodo. El peso del imperio oprime a Marco Aurelio. La preocupación dibuja profundas líneas en su noble rostro. La angustia de un padre es palpable mientras contempla a Cómodo, reflexionando sobre el futuro incierto que le espera. El destino de Roma pende pesadamente en el aire entre ellos, con ansiedades tácitas nublando la opulenta cámara. Dentro de la tienda, una luz tenue proyecta largas sombras mientras Marco Aurelio se inclina sobre su diario, con la pluma en la mano. Las paredes de la tienda brillan suavemente, iluminadas desde adentro, un faro en la oscura naturaleza salvaje. Frunce el ceño concentrado mientras forma cuidadosamente cada palabra, capturando sus pensamientos más íntimos. La llama parpadea, proyectando sombras danzantes en su rostro mientras escribe, reflejando la confusión interior. Con cada pérdida, me vuelvo más ligero, murmura pensativamente Marco Aurelio mientras transcribe las palabras. El diario se llena de tinta, cada entrada un testimonio de su viaje a través de la pérdida y el autodescubrimiento. En el campo de batalla, Marco Aurelio demuestra su valentía. Su presencia es un faro para sus soldados. Marcus lidera la carga, con su espada en alto, un símbolo de esperanza en medio del caos. El choque del acero resuena mientras las tropas de Marcus se reagrupan. Su moral se ve reforzada por su liderazgo inquebrantable. En medio de la batalla final, Marcus se mantiene firme. Su determinación es un testimonio de su brillantez estratégica. Dentro del gran palacio imperial, Marco Aurelio se yergue imponente, su presencia imponiendo respeto y autoridad.
Su mirada recorre la habitación, posándose en los rostros de amigos leales y consejeros de confianza. Una profunda sensación de gratitud lo inunda, mientras se prepara para despedirse de ellos. Su voz resuena con sinceridad mientras se dirige a la asamblea. Gracias por vuestra lealtad y apoyo, Marco Aurelio declara, resonando sus palabras por el salón. Su expresión refleja tanto el peso de sus responsabilidades como la profundidad de su aprecio. Dentro de la tienda, la tenue luz de la linterna proyecta sombras largas y danzantes mientras Marco Aurelio está encorvado sobre su diario. El aroma a tierra húmeda y lona llena el aire mientras su pluma raspa el pergamino, capturando sus pensamientos. Hace una pausa, reflexionando sobre el peso de sus palabras. Un destello de comprensión en sus ojos. Aprendí que el sufrimiento no destruye a las personas, las transforma, escribe Marco Aurelio. Una profunda verdad grabada en tinta. Marco Aurelio, solo en el campo de batalla, contempla el cielo estrellado, la inmensidad del cosmos reflejada en sus ojos. La interminable extensión de estrellas se extiende sobre él, un testigo silencioso de la carnicería que hay abajo. Perdido en sus pensamientos, contempla la insignificancia del hombre frente al telón de fondo de la eternidad. El aire frío de la noche susurra a su alrededor, llevando los ecos de la batalla y el peso del liderazgo. Marco Aurelio, grabado con sabiduría, se sienta en su trono mientras la luz del sol pinta el salón imperial. Motas de polvo bailan en la luz dorada, iluminando el peso de sus años. Su rostro, un lienzo del tiempo, refleja la carga de la inminente partida. Él habla, con voz áspera pero firme, dictando palabras finales para la posteridad. Cada sílaba resuena con la gravedad del reinado de una vida. Dentro de la tienda, una pequeña lámpara proyecta un brillo cálido mientras Marco Aurelio está sentado con las piernas cruzadas, su figura silueteada contra la lona. Marco Aurelio escribe meticulosamente sus pensamientos en un diario. La simple tienda que lo rodea contiene solo lo esencial. El aire está quieto mientras Marco Aurelio reflexiona profundamente, con el ceño fruncido. Todo lo que pierdo vuelve al universo, y todo lo que soy permanece en mi razón. Marco Aurelio murmurs, his voice echoing softly. En el campo de batalla, un día sombrío amanece mientras Marco Aurelio yace inmóvil, rodeado de sus seres queridos. Una sonrisa pacífica adorna sus labios, una expresión final serena en medio del caos de la guerra. La tristeza pesa en el aire mientras sus compañeros se acercan, con sus rostros marcados por la pena y el respeto. El campo de batalla se silencia, honrando el paso de un noble líder con una reverencia silenciosa y triste. Dentro del opulento palacio imperial, una declaración trascendental resuena, señalando el amanecer de una nueva era. Cómodo asciende al trono, su figura enmarcada por la grandeza del antiguo poder romano. Susurros de inquietud recorren el Senado, prefigurando el oscuro giro del reinado de Cómodo. Las semillas de la tiranía se siembran, proyectando una larga sombra sobre el otrora glorioso imperio. La corrupción se pudre dentro de los muros del palacio, envenenando el corazón mismo de la sociedad romana. El peso del poder deforma a Cómodo, su descenso a la locura refleja la decadencia del imperio. Bajo el sol brillante, Ciudad de Roma se agita con vida. Los susurros de Marco Aurelio resuenan por las antiguas calles. Se le recuerda como un faro de justicia y sabiduría. Su legado perdura en los corazones del pueblo romano. La luz del sol entra a raudales en la biblioteca, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Un joven está sentado, inmerso en meditaciones, con el ceño fruncido por la reflexión. Gira una página, el papel antiguo susurrando bajo sus dedos. Sus ojos escanean el texto, buscando consuelo en la sabiduría de Marco Aurelio. Una leve sonrisa roza sus labios al encontrar un pasaje que resuena. Perdido en la contemplación, parece encontrar guía en las palabras. Bajo el sol abrasador, un pastor solitario se alza silueteado contra las llanuras interminables y ondulantes. Las largas sombras se estiran y se balancean con la hierba alta, reflejando la profunda contemplación del pastor. Perdido en sus pensamientos, busca respuestas sobre la vida y la muerte, en medio de la soledad del campo. Su mente vaga por la sabiduría de Marco Aurelio, encontrando consuelo en la filosofía antigua. El vasto paisaje amplifica su introspección, conectándolo al ciclo atemporal de la existencia. En el aula, un profesor está de pie,
un faro de conocimiento contra el telón de fondo de estudiantes ansiosos. Él da clases con pasión, pintando una imagen vívida de la vida y el legado de Marco Aurelio. Los estudiantes absorben cada palabra. Sus bolígrafos bailan sobre los cuadernos, capturando cada idea dorada. El aula se transforma en un santuario de aprendizaje, resonando con los ecos de la sabiduría antigua. Un escalador solitario se alza silueteado contra el vasto cielo, el viento de la montaña, un implacable escultor de su fatigada forma. El agotamiento dibuja profundas líneas alrededor de sus ojos. Sin embargo, una profunda fuerza espiritual irradia desde dentro. La soledad de la cumbre amplifica una silenciosa comunión con la sabiduría de las edades. Un santuario hallado en las alturas. El amplio panorama se despliega debajo de ellos, un testimonio del poder perdurable de la voluntad y la serenidad del logro. La luz del sol pinta largas sombras en la estéril habitación del hospital, donde el rostro de un médico está grabado con profunda preocupación. Él consuela al paciente, su tacto suave, encarnando una promesa silenciosa de apoyo y comprensión. El peso de la compasión se asienta sobre sus hombros, una carga y un faro en igual medida. En este momento, recuerda la sabiduría perdurable de Marco Aurelio, un guía frente al sufrimiento. Su empatía resplandece, una silenciosa afirmación de la humanidad en medio de la fría realidad del hospital. La luz del sol baña la oficina mientras el hombre de negocios está sentado en su escritorio, con una expresión de seriedad grabada en su rostro. Frunce el ceño. Cada documento una decisión pesada que pesa sobre sus hombros. El peso de la responsabilidad lo agobia, evidente en cada uno de sus movimientos. Su mirada se agudiza. Una tormenta de pensamientos se gesta tras sus ojos. Busca orientación en la sabiduría de los siglos. Su mente es un campo de batalla de ética e integridad. Una chispa de determinación se enciende en su interior, una llama de esperanza frente a la adversidad. La luz del sol salpica a través de los árboles, iluminando a un anciano, sentado pacíficamente en un banco del parque. Con manos suaves, esparce semillas, una ofrenda silenciosa a la bandada de palomas que se reúne a sus pies. Cada pájaro, un torbellino de plumas y expectación ansiosa, reflejando las simples alegrías de la vida. En este momento de tranquila comunión, encarna la serenidad y sabiduría de Marco Aurelio. Una luz cálida baña el comedor mientras una familia se reúne, con sus rostros iluminados por la alegría y las historias compartidas. La risa resuena, llenando el aire. Cada miembro de la familia atesora los fuertes lazos que los unen. Los rostros se iluminan con afecto, reflejando las profundas conexiones nutridas alrededor de la mesa. Cada mirada, cada sonrisa, refuerza el entendimiento tácito y el amor dentro de la familia. El tintineo de copas y el murmullo de voces crean una sinfonía de calidez familiar y pertenencia. El verdadero poder reside en las relaciones humanas, repite, subrayando la fuerza de su unidad. Bajo el sol, un surfista baila con las olas, su cuerpo tallando el agua con gracia practicada. Sus ojos reflejan una aceptación serena, reflejando el constante fluir y reflujo del océano. Cada movimiento es un testimonio de la naturaleza efímera de la existencia, un momento fugaz de perfección. La vasta extensión del océano enfatiza el viaje solitario del surfista. La vida es un flujo constante. La voz del surfista resuena, un mantra en medio del ritmo del mar. Se convierte en uno con la ola, un símbolo de abrazar el cambio y la impermanencia. La luz del sol entra a raudales en el templo, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras un monje solitario se sienta en meditación silenciosa. Su rostro es sereno, con los ojos cerrados mientras busca la paz interior, un seguidor del camino estoico de Marco Aurelio. El aire está quieto, salvo por el suave susurro de las banderas de oración afuera, que llevan susurros de sabiduría antigua. Sus manos descansan suavemente en su regazo, una imagen de tranquilidad contra el telón de fondo del templo adornado. Respira profundamente. Cada inhalación y exhalación un paso más en su viaje hacia la iluminación. Bajo un sol abrasador, una figura solitaria atraviesa la aparentemente interminable extensión del desierto. El calor brilla sobre las arenas. Cada paso es un testimonio de la inquebrantable determinación del viajero. Remolinos de polvo bailan en la distancia, reflejando las batallas internas libradas con cada respiración. La silueta del viajero contra el horizonte encarna la resiliencia, un faro de esperanza. La voz de narración resuena por la tierra estéril,
El obstáculo es el camino. El desierto se extiende, pero el viajero sigue adelante, encontrando fuerza en el abrazo de la adversidad. Bañado por la suave luz del día, un artista se encuentra entre lienzos, con el ceño fruncido en señal de pensamiento. Hay pinceles dispersos a su alrededor, herramientas de una búsqueda filosófica. Él crea meticulosamente una pieza inspirada en Marco Aurelio. Cada pincelada deliberada encarna estoicismo y virtud. La galería es un santuario de contemplación y expresión artística. La obra de arte a medio terminar irradia potencial, una meditación visual. La luz del sol salpica el antiguo cementerio, proyectando sombras que bailan sobre las lápidas desgastadas. Los pasos se suavizan en la tierra cuando me acerco a una tumba, una figura solitaria entre las piedras silenciosas. Sigo la inscripción desgastada. La piedra fría, un marcado contraste con la calidez de los recuerdos que regresan. En la tranquila quietud, la aceptación se asienta. Un consuelo suave encontrado en el susurro del viento y el canto de los pájaros. Dentro de la tienda, las sombras bailan con la luz parpadeante, revelando un espacio lleno de tranquila anticipación. El joven Marco Aurelio está sentado con las piernas cruzadas, su silueta enmarcada por la lona de la tienda. Un diario de cuero desgastado descansa abierto ante él, sus páginas susurrando cuentos de viajes por venir. El diario espera su primera entrada, una génesis de sabiduría lista para ser vertida en sus páginas envejecidas. La tenue luz proyecta un brillo etéreo sobre la expresión concentrada de Marco Aurelio. En la quietud, la tienda se convierte en un santuario para la reflexión y el nacimiento de pensamientos profundos. Un joven Marco Aurelio contempla un vasto campo de batalla, bañado por el sol. El aire espeso con el olor a humo y coraje. Sus ojos, grandes e inocentes, se fijan en la figura de su padre, un general romano, que encarna la fuerza y el mando. La armadura del general brilla, reflejando el valor que resuena profundamente en el espíritu naciente del niño. Cada movimiento del padre es una lección de valentía, grabándose en el corazón del joven Marco Aurelio. En ese momento, en ese campo de batalla, se forja un legado de honor, uniendo a padre e hijo en silenciosa admiración.